Hola, bienvenidos a Uno a Converne. En este video vamos a generalizar la derivada de la tangente de z en complejos. Nosotros ya generalizamos la derivada del seno de z. En forma análoga se calcula la derivada generalizada del coseno, ¿no? Entonces, primero, sabemos lo siguiente, que la derivada de la tangente es simplemente, tangente de z, es simplemente secante al cuadrado de z. 2. Pero también si aplicamos la regla de la cadena sabemos lo siguiente, que la derivada de la tangente evaluada en g de z simplemente es la derivada de la tangente, que es la secante al cuadrado, aplicando la derivada de la compuesta de g de z por la derivada del ángulo, que simplemente es g' de z, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, 1. Si yo tengo la derivada de la tangente de z al cuadrado más z más i, ¿cuál es la derivada de la tangente de z al cuadrado más z más i? Este es g de z. Entonces va a ser simplemente la secante al cuadrado de z al cuadrado más z más i por la derivada interna, que simplemente es 2z más 1 más 0. 2. Bueno, 3 aquí, ¿no? 3. 4. Si yo tengo la derivada de la tangente al q de z, ¿cuál es la derivada de la tangente al q de z? Entonces, que quede muy claro que esa tangente al cubo yo la puedo escribir como tangente de z al cubo y derivar esto. Entonces, la derivada de esto simplemente es 3 tangente al cuadrado de z. 3 tangente a la 3 menos 1 cuadrado de z por la derivada de la tangente, que es la secante al cuadrado de z. Y si quiere le escribimos aquí mejor. 3 tangente al cuadrado, ¿no? ¿Vale? 3 tangente a la 3 menos 1, que es 2, por la derivada de la tangente, que es la secante al cuadrado. Pero esto lo que quiero escribirlo es que esto es 3 tangente al cuadrado de z por la secante al cuadrado de z. O sea que aquí derivamos el 3 de primero. O sea, sería 3 tangente a la 3 menos 1, que es 2 de z, por la derivada de la tangente, que es la secante al cuadrado de z, ¿no? Ahora, si yo llego a tener esto, veo 5. ¿Cuál es la derivada de la tangente a la cuarta de e a la 2z más 1 más i, o más i nomás, que cara, para no escribir un número muy grande, más i, y esto que sea a la 3. ¿Cuál es la derivada de esta expresión? Entonces, que quede claro, primero derivamos el 4. Esta expresión es todo tangente evaluada en este elevada a la 4. Entonces, la derivada evaluamos primero el 4. 4 que multiplica a la tangente a la 4 menos 1, 3, evaluada en el ángulo e a la 2z más i, naturalmente al cubo, ¿no? Vamos, 4 tangente al cubo del ángulo, ¿no? Por la derivada de la tangente, que es la secante al cuadrado del ángulo, e a la 2z más i al cubo por la derivada del ángulo, que es 3 por e a la 2z más i a la 3 menos 1, 2. Y por la derivada del ángulo, la derivada de e a la 2z es 2e
a la 2z y la derivada de la constante vale 0. Y ahora sí 6, vamos a generalizar la derivada. Entonces simplemente ahora sí, ¿cuál es la derivada de la tangente a la n número real de g de z a la m? Y m, un número real cualquiera. ¿Cuál es la derivada de la tangente a la m evaluada en ese ángulo a la m? Donde este y este son números reales. Entonces primero derivamos la n. Sería n que multiplica tangente a la n menos 1 evaluada en g de z y todo esto a la m. Ahí derivamos el n, ¿no? Ya sabemos que primero que tenemos que derivar el n. Ahora, la derivada de la tangente es por secante al cuadrado del ángulo g de z a la m. La derivada de la tangente, la secante al cuadrado del ángulo. La derivada del ángulo, m g de z a la m menos 1 por la derivada de g, que es g' de z. Por ejemplo, un ejemplo bien sencillo. Voy a trabajar con n y m enteros. ¿Cuál es la derivada de tangente a la menos 1 de z al cuadrado más 1 a la 10? Tangente a la menos 1, o mejor, tangente a la menos 2, no sea que crean que es, o a la menos 3, no sea que crean que es la inversa, ¿no? Tangente a la menos 3. ¿Vamos? Entonces esto es primero el menos 3. Menos 3 que multiplica tangente a la menos 3 menos 1, o sea, menos 4 evaluada en el ángulo. Z al cuadrado más 1 a la 10, ¿no? Menos 3, tangente a la menos 3 menos 1, menos 4. Por la derivada de la tangente, que es secante al cuadrado, ¿no? Secante al cuadrado de el ángulo. Z al cuadrado más 1 a la 10. La derivada de la tangente, secante al cuadrado del ángulo, ¿no? La derivada del ángulo por 10 z al cuadrado más 1 a la 10 menos 1, que es 9, por la derivada de z al cuadrado más 1, que es 2z. 2z, ¿no? Y ahí tienes la generalización de la derivada de la tangente en complejos. Hasta pronto.